Le corresponde ahora intervenir al profesor Carlos Ruiz, profesor de Filosofía Política de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Quisiera recordarles de que quienes quieran hacer preguntas han recibido un papelito en el cual ustedes pueden escribir las preguntas. Esto por problemas de tiempo tenemos que acotar mucho y usar con mucho cuidado. Tenemos solo hasta las 5 de la tarde este salón y por lo tanto tenemos que entregarlo a esa hora y eso obliga a que si no cumplimos con los plazos le acortamos el tiempo de intervención a otras personas. Bueno, profesor. Muchas gracias por la invitación. Entonces voy a tratar de mantenerme dentro de los 20 minutos y para partir quiero señalar entonces que voy a enfocar mi análisis sobre todo en relación con la educación y la educación superior. En segundo lugar, querría decir que en su mayoría las disciplinas humanísticas se cultivan en instituciones como las universidades, que están por lo general enmarcadas en leyes de educación superior, que a su vez dan lugar a políticas de educación superior, que les asignan en general un lugar subordinado, sobre todo en comparación con el ámbito de las leyes y políticas de ciencia y tecnología. Y esto ha salido también en la primera exposición. Me parece que en el caso de las normas que se aplican en nuestro país, estas definen una fuerte orientación funcional a la producción y la economía que constriñe el lugar propio de las disciplinas como las humanidades o las artes. Y entonces voy a partir en mi exposición con un muy breve diagnóstico de esta situación en Chile, digamos sobre todo centrándome en un aspecto de eso, y para entonces en la segunda parte, digamos, centrarme también en el tema que se nos pide que contribuyamos, es decir, con cuál puede ser el aporte de las humanidades, las artes a la sociedad actual, de alguna manera, ¿no? Bueno, en primer lugar entonces el tema del diagnóstico. A mí me parece que el diagnóstico de la situación entonces de la educación superior, especialmente el diagnóstico de la situación de las universidades, está enmarcada en Chile, digamos, dentro de una visión más general del campo de la educación, ¿sí? Y entonces, a pesar de que hay una autonomía bastante marcada del campo de educación superior y universidad frente al campo educacional, si uno examina esto con más perspectiva, se ve que hay líneas que son completamente similares, ¿no?, entre el campo general de la educación y el campo de las universidades, donde, repito, es el impacto fundamental de nuestras disciplinas o el cultivo fundamental de nuestras disciplinas. Ahora, como lo señalan en Chile cientistas sociales como por ejemplo sociólogos como Alejandro Carrasco, Alejandra Falabella, hay un enmarcamiento en Chile de la identidad de los académicos que en primer lugar minimiza su rol público y que está articulado en torno a lo que ellos llaman una especie de hegemonía de la performatividad en la formación de nuevas subjetividades en todo el ámbito de la cultura y especialmente en la escuela. Ahora, esto es algo que ellos identifican al nuevo tipo de Estado al que nos enfrentamos hoy. Varios autores lo han identificado en el campo cultural, educativo, con lo que denominan un Estado evaluador. Un Estado que no promueve ya la deliberación en común sobre los fines de la vida social, sino que deja la elección de los fines a los individuos y la competencia en el mercado libre de las ideas. Aunque tampoco confía plenamente ya en los mecanismos del mercado, y a esto responde un poco esta extraña vuelta del Estado de una manera muy distinta a lo que fue el Estado hasta los años 70, digamos, pero que está presente, se hace presente también hoy día en este enmarcamiento de la actividad intelectual. Lo que le compete a este Estado es evaluar a todas estas formas de gestión intelectual, privadas o no, de acuerdo a resultados en términos de publicaciones, proyectos de investigación, etcétera,
evaluación de la que depende la permanencia y promoción o el final de las carreras académicas. Parece claro que este espacio de guerra jovesiana, de todos contra todos, por las publicaciones y los proyectos de investigación, no es un ambiente demasiado propicio para perder el tiempo preocupándose por temas de interés público que no reditúan mucho ni para los individuos ni para las instituciones. Dos de los más importantes sociólogos de la educación actuales, Stephen Ball y Deborah Udell, me excuso de citar casi puros autores europeos o anglosajones, pero en verdad yo creo que en el campo de la situación de las humanidades, las artes, las ciencias sociales, compartimos muchos temas hoy día con lo que está pasando también en el norte, por así decirlo. Entonces yo creo que son muy útiles para nosotros. Profesores del Instituto de Educación de la Universidad de Londres, ambos, describían estas nuevas tendencias en la gestión de la educación, conectándolas con los modelos de nueva gestión pública y de modernización del Estado. Ambos términos, entre comillas, que son, digamos, términos técnicos, no son usados de cualquier manera, sino que están caracterizados por contextos significativos muy específicos, por así decirlo. Sobre esta nueva gestión pública, de modernización del Estado, caracterizan ellas como lo siguiente: el marco, la supervisión y la revisión de los resultados es su objetivo, así como la recompensa a los logros de resultados, y estas son concebidas como sus herramientas principales de gestión. Precisamente la gestión de resultados es un método concebido para lograr un estado continuo de revisión, evaluación y mejora en las organizaciones. En la práctica, la gestión de resultados se apoya en el aumento del uso de bases de datos, en reuniones de evaluación, revisiones anuales, elaboración de informes, visitas de supervisión de la calidad, inspecciones y revisiones paritarias. Esto es lo que señalan ellos como haciendo una especie de fenomenología de esta nueva mirada sobre la educación y sobre la producción intelectual. Para estos autores, esta forma empresarial de gestión supone, cito, la adopción de una nueva forma de poder en el sector público, que es el sector que les interesa porque el sector privado funciona ya, según esta lógica. Ella desempeña un papel fundamental en el debilitamiento y la división de los sistemas de ética profesional, del proceso de toma de decisiones, así como en su sustitución por otros sistemas de carácter empresarial y competitivo. Y este reemplazo de la ética de servicio por la ética de la competencia implica lo que otro sociólogo, Richard Sennett, denomina la corrosión del carácter en uno de sus libros importantes. Bueno, esto entonces, sobre muy brevemente sobre este marco general, aquí habría que entonces agregar a esto tal vez que esta funcionalización, como decía, esta funcionalización digamos económica, productiva de la educación superior, de la universidad y de las disciplinas que se contienen en ella, digamos, incluye, por cierto, el uso de otras formas de conceptualidad también importantes. No solo esta nueva idea del Estado, esta idea de un Estado que controla resultados y que se centra en los resultados y ya no en lo que es la administración más tradicional, digamos, sino que también la orientación de este Estado evaluador está vinculado, digamos, con conceptualidades de tipo económico, y aquí el concepto que tal vez aparece como más destacado es el concepto de capital humano. Este es un concepto, como ustedes saben, producido originalmente por Theodore Schultz, un economista de la Escuela de Chicago, Gary Becker, otro economista también vinculado al neoliberalismo, digamos, son los grandes pilares de este concepto de capital humano, que en el fondo entonces tiende también a subrayar el papel, digamos, de la gestión, pero a nivel esta vez personal, ¿no? La gestión de las carreras de los académicos, la gestión de las carreras de los profesionales, en fin, y en esta gestión, en
en esta nueva forma de control y de gestión, digamos, tiene un papel central también la educación. ¿Sí? Eso es algo que... ahora, eso es algo que está en América Latina desde hace bastante tiempo. En los años 60 ya se empezó a hablar de capital humano. De hecho, George Shultz asistió a una conferencia muy importante sobre educación en los años 60 que se realizó en la CEPAL, pero el sentido cada vez más individualizado de esta gestión de capital incorporado, por así decirlo, en términos de conocimientos de las personas, es algo que es más bien relativamente nuevo en esta orientación del concepto. Ahora, bueno, esto entonces les decía como una especie como una mirada, digamos, a este contexto que a mi juicio es muy importante tener en cuenta cuando uno examina o cuando uno se hace las preguntas por la función social o la función o la relevancia social, como decía la colega, de nuestras disciplinas y de nuestros saberes, porque digamos a mí me parece que esto introduce como una dimensión mucho más amplia de cuestionamiento, no estamos solamente, digamos, ante una especie de discriminación más o menos arbitraria que se produce por nuestras disciplinas, sino que más bien esto responde, me parece a mí, ¿no?, a esta irrupción y a este afirmarse de una nueva forma de concebir al Estado, de una nueva forma de concebir al conocimiento dentro del Estado. No es tampoco extraño, no es tampoco azaroso, y tiene que ver con lo que digo que se habla hoy día, por ejemplo, de economía del conocimiento, de sociedad del conocimiento, pero el conocimiento y la economía del conocimiento y la sociedad del conocimiento de las que se habla son, digamos, estas formas de conocimiento fuertemente finalizadas por el aumento de capital humano, por ejemplo, o en relación a esto que es la medición de resultados, la medición y la rendición de cuentas en función de resultados, como algo que va perfilando nuestras carreras como académicos, digamos, ¿no? Y eso es general, ¿sí? Ahora, la segunda parte, entonces, en la segunda parte de mi presentación, de mi breve presentación, quería referirme un poco a la pregunta que se nos hace por el aporte de la ciencia, de las humanidades, de las ciencias sociales a la sociedad. Y entonces aquí también quiero tal vez tomar, digamos, trabajos de autores, por ejemplo, como Habermas, que en un texto de los años 70, entiendo, sostenía que digamos que no se trata de que las ciencias humanas, la filosofía o el arte no tenga o no esté de alguna manera regida por intereses, ¿no? Y esto un poco en relación con el tema utilidad también, sino que los intereses de todos tipos de disciplinas humanas están como articuladas en torno a intereses, pero los intereses son distintos, claro. Y entonces Habermas proponía la idea de que todos los tipos de conocimiento se orientan por alguna forma de interés. El interés técnico, por ejemplo, según él, le daría sentido a las ciencias que llama empírico-analíticas, como la física o la biología, que tienen siempre este interés técnico en el horizonte. Pero las ciencias históricas o las ciencias del lenguaje tendrían, inspirándolas y a modo de motivación, un interés de comprensión de las situaciones humanas a las que denomina histórico hermenéutico. Y por último, tras las ciencias sociales y la filosofía política, por ejemplo, habría finalmente un interés que él llama emancipatorio, un interés por la liberación que se manifiesta en el carácter crítico de esta ciencia. El enmarcamiento que hemos descrito deja precisamente este tipo de interés constitutivo de ciencia y conocimiento fuera de juego, por así decirlo, porque no hay dentro de estas nuevas concepciones del Estado, el valor económico del conocimiento, etcétera, algo así como subrayar el papel importante que pueda tener el interés emancipatorio, el interés crítico, el interés de liberación, ¿no? Eso es algo que queda fuera. O fuertemente marginalizado, en el caso de los perfiles académicos de nuestra intelectual. Bueno, pero quiero también, digamos, trabajar un poco estas mismas ideas
en función de los aportes de dos filósofas norteamericanas, que son Amy Goodman y Martha Nussbaum, que en trabajos publicados en épocas distintas, digamos, insisten sobre cuál podría ser este papel de las humanidades, de la filosofía, de las artes, digamos, a nuestras sociedades contemporáneas. El trabajo de Goodman es interesante a propósito de lo que decía nuestra colega, porque él hace ella hace esta mirada en función en función de una visión liberal del conocimiento, de la cultura, pero ella ve como que habría dos orientaciones dentro de esta visión liberal. Una es utilitaria y otra más bien guiada, digamos, por concepciones como las de los derechos y en la filosofía política un poco las concepciones de Rawls, en fin, el liberalismo más igualitario y kantiano, podríamos decir, en sus orígenes, ¿no? Entonces, ahora ella hace un análisis interesante sobre lo que significa esta guía del conocimiento por la utilidad, pero se centra más bien en lo que ella define como esta idea de los derechos o de la libertad como concepto central e inspirador. Y dice lo siguiente: la educación, dice Goodman, debiera también proveer a los niños habilidades para concebir y evaluar modos de vida y los sistemas políticos que se les adecúen, y que estos puedan ser diferentes de los que encuentran en su propia sociedad o en cualquier sociedad. Este fin educacional se basa a menudo en la idea de que el conocimiento debería también buscarse por sí mismo, es decir, en función del desarrollo del intelecto y sus capacidades lógicas o imaginativas. Según nuestra filósofa, la educación en literatura, historia, antropología y filosofía política, por ejemplo, nos da un tipo de libertad para pensar más allá de las formas establecidas de la vida política privada. Tal conocimiento es necesario para apreciar completamente y para criticar el sistema político y la elección de modos de vida que hemos heredado. Uno debería entonces concluir de esto que este conocimiento es un prerequisito para ser un buen ciudadano democrático, pero que no es el tipo de conocimiento en base al cual un gobierno democrático existente es probable que dependa para su mera supervivencia o para maximizar su bienestar, como es el caso de un proyecto utilitarista. Entonces, esa es una visión que me parece muy importante, y cierro con otra de Martha Nussbaum que incorpora más este elemento ya no tanto de filosofía política, sino que digamos de humanidades más en general. Y lo que ella sostiene es que entre estas aportes de las humanidades y de la literatura, por ejemplo, especialmente, uno de los que considera importante es lo que denomina imaginación narrativa. Y dice, esto significa, en un texto, le cito el texto, pero no es el libro más famoso de Martha Nussbaum reciente, que es Not for Profit, ¿no? Sin fines de lucro, sino que es un texto que se llama El cultivo de la humanidad, una defensa clásica de la reforma en la educación liberal. Bueno, y entonces ahí dice, esta imaginación narrativa significa la capacidad de pensar cómo sería estar en el lugar de otra persona, ser un lector inteligente de la historia de esa persona y comprender las emociones, deseos y anhelos que alguien así pudiera experimentar. Si la tercera capacidad que nuestros estudiantes deben alcanzar es la de descifrar los significados de la acción de los demás mediante la imaginación. Y cita otro autor para concluir sobre esto: existen muchas formas de pensamiento y de expresión en la amplia gama de manifestaciones humanas de las cuales el votante, ciudadano, deriva el conocimiento, la comprensión y la sensibilidad de los valores humanos,
la capacidad de emitir un juicio sano y objetivo que en lo posible el voto debería expresar. Y concluye que precisamente por esto el pueblo necesita de las novelas y del teatro, de las pinturas y de los poemas. Se podría agregar tal vez el cine, porque será llamado a votar, ¿no? Y por lo tanto tiene que imaginar también lo que pasa con los demás, lo que pasa con los otros, y esto es algo que puede ser una contribución de las humanidades. Muchas gracias.